Bien, Dios tiene una palabra poderosa hoy, ¿lo cree? Cierre sus ojos y dice su palabra que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y dice agradable a Dios. Y así quiere Dios que ahorita esté tu corazón, donde tú puedes descansar en su palabra, sentir su mano sanadora en tu corazón y saber que Él tiene control. Hoy Dios, dile Señor, escarba hasta lo más profundo de mi corazón, Señor. Yo te digo a ti que no eres un invitado en mi casa, en mi hogar, en mi corazón. Es tu templo, Señor, y tú tienes autoridad en todas las áreas de mi vida, Señor. Aún en lo más profundo, aún en esos pensamientos que vienen y van, Señor. Mi vida es tuya, dile. Dile, haz conmigo lo que tú quieras, dile. Quiero ser mejor aún. Quiero vivir esa santidad que tú quieres que yo viva. Aquí está mi vida, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y es un versículo que muchos ya conocemos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice la Escritura. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Es pues que la fe. ¿La qué? La certeza de lo que se espera. Y aquí muchas veces tenemos siempre el énfasis en la fe, pero la esperanza no tiene menos valor que la fe. Si yo no tuviera la esperanza, ¿en qué basaría mi fe entonces? Mi fe está basada en Jesucristo, pero Jesucristo y en la palabra siempre trae una esperanza. Quiere decir que su palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? No perderme y tener vida eterna. Esa es mi esperanza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay una esperanza que yo estoy teniendo en mi vida y esa palabra yo la obtengo porque en mi vida tiene que haber una esperanza de lo que yo estoy creyendo. Si no estoy creyendo o estoy creyendo y no sé cuál es mi esperanza, por decir los judíos, y hay mucho en la Biblia que Jesús le decía al pueblo judío, tú tienes la esperanza en lo que dijo Moisés. Tú tienes la esperanza en lo que dijo Moisés, pero el pueblo no se estaba dando cuenta que Jesucristo mismo era lo que ellos estaban esperando. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir que tenemos fe, pero la esperanza se pierde. No sé a dónde es el momento en el que Dios me quiere llevar. Yo sí entiendo cuando dice Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros hemos visto en estos últimos domingos cómo en muchas ocasiones la palabra del Antiguo Testamento, la Pascua y todos los momentos y los tiempos fueron cumplidos en Jesucristo. El domingo pasado vimos cómo Jesús, cuando estaba en la cruz y muere exactamente entre las 2 tardes, quiere decir de 12 a 3, ese momento fue tan especial para Dios, fue tan especial porque allí se estaba cumpliendo una esperanza que Dios tenía para todo el mundo. Por eso dice, ¿amó Dios a quién? Al mundo. Entonces, siempre hay una ¿qué? Esperanza. La palabra dice en Éxodo, este es algo que a lo mejor no aparece ahí en la lista de tus versículos, si lo estás anotando, anótalo. Éxodo 15:26 dice la palabra, yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Yo soy qué? Jehová tu sanador. Dice la palabra que Él es nuestro sanador. ¿Qué es nuestro qué?
sanador. Pero ¿cómo es que muchas veces nosotros estamos teniendo esperanza si Él ya borró mis pecados, si Él ya sanó mi vida, si Él murió en la cruz? Hay muchas palabras que a mí me deben de dar esperanza por lo que Jesús dijo desde el Antiguo Testamento. La palabra dice en Juan 1:1 que el verbo se hizo carne. Dice, pero en el versículo 14 dice, ese verbo, cuando en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice la palabra, el verbo se hizo carne. O sea, dice, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por eso es que cuando yo veo en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Allí había una esperanza en Dios que cuando Él lo declara, lo dice, y en Jesús se cumple en Isaías 53, el día en que Él muere y Él dice, todo está hecho. En ese momento yo recibo la sanidad. En ese momento yo recibo la paz. A ver, fíjate bien, en ese momento ¿qué? ¿Recibo qué? La paz. En ese momento yo recibo vida eterna. En ese momento yo recibo un momento donde dice la palabra en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Repite conmigo, no se pierda. Hay una esperanza en tu vida. No te vas a perder. Amén. Y tendrás vida eterna. Esto es algo que Dios siempre tiene Él en su mente. Y aquí hay cosas que nosotros debemos comprender. Viene Jesús y cuando en Lucas capítulo 4, en el verso 18, Él dice y cita, Él mismo dice y cita Isaías 61, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados. ¿Para qué más? Vendar al ciego, para sanar al ciego. ¿Qué más? Para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Pero esa palabra de traer libertad a un cautivo a mí me llamaba mucho la atención. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos hablar de enfermedad, podemos hablar de situaciones en nuestra vida, pero hay cosas que en mi vida me mantienen cautivo. ¿Qué pasa con una persona que está cautivo? ¿Qué sucede con una persona que está cautivo y le dicen que le van a dar cadena perpetua? Y conozco gente que tristemente los han metido por error en la cárcel. Conozco a un pastor en Latinoamericana. Supe yo de ese pastor y he estado orando por él. Cometió una infracción menor. Lleva en la cárcel 5 años. ¿Y sabes cuál es su plática de él allí en la cárcel? Dice, Dios es bueno. Y por un crimen menor, no era crimen, por una infracción menor, no es crimen, para una infracción menor, no lo han podido juzgar. No le han hecho justicia. Pero él está en la cárcel y ya lleva 5 años. Y cuando van y le dicen y todo, y han hecho todo lo posible, y allí hay cosas que las autoridades están haciendo, no sé qué problema traen, él van y lo entrevistan y dice, Dios es bueno. Lo que yo cometí fue muy poquito. Y el día en que yo sé que me hagan justicia, me van a traer libre porque yo no hice nada. Él tiene una esperanza. Pero hay gente que tiene cadena perpetua. ¿Dónde queda su esperanza? Dice la palabra, Él trajo ¿qué? Libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿Puede una persona que está en la cárcel allí de tiempo completa tener una esperanza? Sí. Pero yo te puedo decir que hay mucha gente que está libre, vive cautiva y no tiene una esperanza.
su esperanza se ha muerto. Y es aquí donde yo quiero que veamos algo. Vamos a leer Génesis capítulo 11, versículo 24. Esta parte de la historia, a lo mejor muchos conocemos mucho a Abraham, pero quiero que leamos esta parte, Génesis capítulo 11, verso 24. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Quiero que, antes de seguirle, quiero que veas bien los nombres, ¿ok? ¿Que veas qué? Los nombres, que te enfoques bien en los nombres para que no vayamos a tener ninguna confusión. Léelo conmigo. Nacor vivió ¿cuántos? 29 años, y cuando tenía 29 años, tuvo un hijo. El nombre de su hijo se llamó Taré. ¿Estamos aquí? Versículo 25. Vivió Nacor después que engendró a Taré su hijo. ¿Cuántos años? 119 años. Engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años murió? ¿A los cuántos años murió Taré? A los 119 más 29. ¿Sí dice? Dice, después engendró a Taré, y después de que engendró a Taré, vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Ahí si tú haces la suma, es la suma que vivió Nacor. Ahora, Nacor es papá ¿de quién? ¿Estás aquí? Ok, versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí tú me vas a decir, ¿cómo engendró a Nacor? Bueno, ¿cuántos papás no le ponen el mismo nombre que su papá a su hijo? ¿Verdad que sí? Entonces, él tuvo 3 hijos. Taré tuvo 3 hijos. El primero se llamaba Abraham. El segundo, igual que su papá. Y el tercero, Harán. Esta parte es muy importante porque siempre hemos hablado de Abraham. Dice que Abraham, su papá se llamó Taré. Ahora fíjate bien, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Hace un énfasis Dios cuando le está dictando a Moisés el Génesis y le dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y dice, y Harán engendró ¿a quién? A Lot. Allí es donde tú dices, o sea que cuando Dios le da una palabra a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, él se va, pero se va con su sobrino Lot. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque él se fue con su sobrino Lot. Si era hijo de quién, no me lo quiten, ¿era hijo de quién? De Harán. Ahora fíjese bien, versículo 28. Perdón, versículo 28. Nos quedamos en el 28. No, nos quedamos en el 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Versículo 28. ¿Murió quién? Antes, repita conmigo, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. ¿Quién murió? Harán. ¿Y quién era Harán? El papá de Lot. ¿Harán era el papá de quién? De Lot. Por eso es que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y Abraham se va de Ur de los caldeos, agarra y toma al hijo de su hermano. Porque ¿quién murió? Harán. Ahora, es importante que veas esto. A lo mejor no nos damos cuenta, pero Harán tiene un significado muy grande. ¿Para quién? Para Abraham. ¿Quién quisiera que su hijo muriera antes que tú? Yo creo que nadie quisiera que su hijo muera antes que él. Y aquí en este caso me está diciendo que cuando muere Harán antes que su padre, allí hay algo que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta del sentimiento que ha de haber tenido Taré en haber perdido a un hijo.
Y allí en muchas ocasiones yo me pongo a pensar cuando mi papá y mi mamá, después de ser muy católicos y ser cristianos, lo comenté la vez pasada, algo que ellos hacen es que a nosotros no nos obligan a caminar en los caminos del Señor. Pero nosotros poco a poco vamos viendo esa certeza de lo que mis papás tenían, y entonces nosotros poco a poco empezamos a ir, y el primero que fue el segundo de la familia. Y el segundo de la familia, llamado Gerardo, él tiene un accidente a los 32 años y muere, pero fue el primero en recibir a Cristo como Jesús y su Señor. Y yo recuerdo que mis papás, en esa noche mi mamá escuchó la voz de Dios y Dios le trajo consolación. Cuando ella 3 veces escucha la voz de Dios, que ella pensó que mi papá estaba orando, se despertó, y a la tercera vez que Dios le habló, porque las otras se despertó, oró tantito y se durmió, se despertó, oró tantito y se durmió. Cuando a la tercera Dios le habla, ella se despierta y dice: algo me está diciendo el Señor. Y se para y empieza a orar. Dice que oró casi hasta las 6, 7 de la mañana. Cuando se quiso dormir, suena el teléfono y le hablan: señora Esperanza, sí, ok, su hijo es Gerardo Treviño, sí, está en el hospital muy enfermo, puede venir a verlo porque no hay nadie. Cuando llega mi mamá al hospital con una hermana, mi papá los alcanza después, la llevan hasta el anfiteatro. Y cuando llega y lo ve y ve su ropa, dice: sí, sí, es mi hijo. Y se acerca a él, mi hermana se tira a llorar y mi mamá solamente lo abraza, lo besa y se pone a orar y le dice: gracias, Señor. Y ahí es donde nosotros nos quedamos con la cara abierta con mi mamá. Llega mi papá y hace exactamente lo mismo. ¿Qué les pasó? Están perdiendo a un hijo. Estábamos en el velorio, todos llegaban llorando. Yo estaba llorando, yo no tenía a Cristo en mi corazón. Pero estaba allí mi mamá tan confiada, tan tranquila, porque Dios ya le había hablado. Ella sentía una paz, porque ella recibe ese versículo: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios le dio era tan reflejada que mucha gente llegaba y le decía: Esperancita, vine a consolarte y salgo consolada. Cuando yo veo esta historia y veo a Taré y veo que su hijo Harán muere, aquí digo: lo que vivió Taré, no tenía el Espíritu Santo, no tenía a Cristo. Ur de los caldeos adoraban a otro Dios. Por eso Dios, Jehová, le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo te voy a bendecir. Y él sale con su sobrino Lot, hijo de Harán. ¿Estamos aquí? Ok, sigamos viendo. Versículo 29. Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahí hay una revoltura, pero no te preocupes, no estamos en ese versículo. Versículo 30. Pero Sarai no tenía, ¿era qué? Estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo. ¿A quién tomó? A Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Solamente salió con ellos. Nacor se quedó allí. Dice la palabra: y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de ¿qué? Canaán. Fíjese bien, no me quiten este versículo. Aquí está Ur de los caldeos. Aquí nacen sus 3 hijos, nace su sobrino. Aquí muere su hijo Abraham. Aquí es donde, antes de que Dios le hable a Abraham para irse allá, una de las cosas que hace aquí Taré es que agarra a Abraham, a Sarai, a Lot
y se los lleva. ¿A dónde van? A Canaán. ¿A dónde van? A Canaán. Pero déjeme le digo algo, dice la Escritura, de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron cuando iban en camino y llegaron a un lugar. Allá está Canaán, allá está Ur de los Caldeos. Y antes de llegar a Canaán había un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Harán. ¿Le recuerda algo a Harán? ¿A qué le recuerda? A su hijo que murió. Dice la Escritura, versículo ahí mismo, dice, para ir a la tierra de Canaán, vinieron hasta Harán. ¿Y qué dice? Se quedaron allí. El pensamiento de Taré, yo me quiero imaginar, yo digo, quiero salir de aquí, quiero salir de donde estoy, me siento agobiado, perdí un hijo, traigo esa angustia en mi corazón. No dice la Biblia por qué murió, pero ahí está con la angustia y él decide salir. Le han dicho, hay una ciudad muy próspera allá en Canaán, ¿por qué no te vas para allá? Y a lo mejor él dice, sí, sí es cierto. Le dice a Nacor, dice, yo aquí me quedo, ok. Va y se agarra a Sara, a Saraí, a Abraham, a Lot, su sobrino, y caminando para allá. Aquella visión que tenía, llega un momento donde llega a un lugar que se llama Harán. ¿Y qué hace? Le recuerda algo. ¿Y qué hace? Ya no sigue a Canaán. Dice la Escritura que queda allí. Versículo 32. Fueron los días de Taré, ¿cuántos? 205 años. ¿Y murió en dónde? En Harán. Allí es donde yo digo, hay cosas en la vida del hombre que muchas veces se quedan allí grabadas. Hay cosas que uno como hombre no entiende muchas veces el propósito de Dios. Y uno quisiera salir de donde está, de donde vivió, de esa angustia, a lo mejor de esa culpa. Y uno quiere ir a salir porque ya quiere sacar del corazón todas las cosas que vivió. Pero llega un momento donde llegas a un lugar y en ese lugar que estás viviendo te recuerda muchas cosas. Déjeme le digo algo más. En Jueces, en Josué, todos conocemos la historia de Josué cuando dice la palabra que Dios le dice que le va a dar una tierra llamada Jericó. ¿Se acuerda de esa palabra? Dice la Escritura que esa tierra de Jericó era con murallas muy altas. Y todos hemos escuchado lo que el pueblo de Israel hizo. No entró a la guerra, él dice que rodeó. Durante 6 días la rodeó una sola vez, pero el séptimo día la rodeó 7 veces la ciudad de Jericó, todo el pueblo. Imagínense allí caminando, y ya cuando la rodearon 7 veces, ese séptimo día dice que gritaron, las murallas cayeron, mataron todo. El tesoro lo llevaron al templo de Jehová, porque Dios les dio una orden: no tomes nada. Imagínense el pueblo de Israel, después de haber vivido 40 años en el desierto, su primera victoria, repita conmigo, su primera victoria, su primera pelea, en el lugar donde Dios le había entregado, en la tierra de prometida, en la tierra de promesa. Dios le había entregado ese lugar y ahora Dios les dice: no vas a pelear, yo voy a pelear por ti. Y Dios pelea por el pueblo. Esa primicia Dios la quería para él. Ese primer fruto, dijo, ese es mío. Y en ese momento todas las murallas caen. La ciudad de Jericó
Lo único que rescatan es a la mujer que protegió a los dos israelitas y todo, a su familia y a todos los demás, a todos los mataron. No agarraron nada porque Dios les dijo: no agarres nada. Y dice en Josué capítulo 7, ahí empieza a decir que después de esa batalla tan grande, después de ese pueblo de Jericó, había una ciudad muy pequeña. Y fueron y checaron y dijeron: no te preocupes, no son muchos, no mandes a tanta gente, con 300 que mandes, con 3000 que mandes, es una cantidad muy pequeña. Dice: con esa los vamos a ganar. Y salen a pelear con poquita gente. ¿Y qué crees que sucedió? Perdieron la segunda batalla. Esa batalla que no tenía ni murallas, esa ciudad que no tenía, esa ciudad que a lo mejor era tan pequeña, pierden a 36 hombres. Y entonces llegan llorando: ¡oh, Señor! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si acá nos diste la victoria en una ciudad tan grande, esa ciudad tan pequeña, ¿por qué perdimos, Señor? Y empieza ahí la lástima y empiezan lloriqueo. Y llega un momento donde Dios le dice a Josué: no llores. ¿Por qué lloras? Si yo no tengo la culpa. Ustedes tuvieron la culpa, le dijo. Y entonces empieza a decirle Josué: ¿qué hicimos? Dice: es que alguien tomó de la ciudad de Jericó, alguien tomó algo que no le correspondía. Y entonces empiezan a decir, bueno, empiezan a echar suertes, empiezan a buscar entre todas las tribus y llegan precisamente con aquel que se llamaba Acán, que fue quien tomó del anatema, dice la palabra. Agarró un manto babilónico, agarró unas piezas de oro, se las llevó a su tienda, las puso abajo, las ocultó y dice: no pasó nada. Y Dios dijo: tal vez todo el pueblo no lo vio, pero yo sí lo vi. Y entonces llega este versículo 25, Josué 7:25, y fíjate lo que le dice. Josué le dice a Acán, léalo conmigo, ¿qué dice? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué? Ok, pero déjame decirte una cosa. Vamos a leer que no solamente él fue apedreado. Vamos a leer Josué capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11. Versículo 10. Dice la palabra: Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y luego ya le da unas indicaciones. Y luego dice la palabra, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, léalo conmigo, ¿qué dice? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y qué dice? Y declárame ahora lo que has hecho. ¿Qué más le dijo? Versículo 20. Acán le respondió diciendo, verdaderamente, ¿qué? Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice? ¿Qué dice? Codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron ¿a quién? Hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Y yo dije, hasta allí. Pero no. Dice, también tomaron ¿a quiénes? Sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Versículo 25 les dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová en este día. Todos los israelitas después de apedrearlos, y levantaron sobre él una, ¿qué? Gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama ¿el valle de qué? Ese es el punto. Dice que se llama el valle de Acor. Esta palabra Acor tiene un significado muy importante. Acor en hebreo es Acor, pero con K. Y se traduce como, en inglés está traducido como disturbed. Otros la traducen como problema en otras traducciones, en otros diccionarios. Pero aquí otra traducción lo dice preocupante. Quiere decir, no me quiten esta traducción, quiere decir que el valle de Acor, todo era conocido como el valle perturbador. Un valle donde hay perturbación en mi vida. No es un problema, sino es algo que me perturba. Y me pongo a pensar, ¿qué fue lo que sucedió en este momento con Acán? Aquí es donde yo quiero que me ponga mucha atención. Acán comete un error. Sin embargo, quienes mueren son sus hijos, sus hijas, sus bueyes y todo lo que tenían. Imagínense, en su mente es un valle, sale todo el pueblo enojado porque perdieron con ahí. Dios les dice ¿por qué? Y en ese momento encuentran al culpable y no solamente lo ponen a él, sino ponen toda su casa, toda su familia, todo, y lo empiezan a apedrear hasta que mueren y los queman y amontonan piedras. Yo me pongo a pensar en la vida de Acán, el remordimiento que ha de tener en ese momento, la perturbación en su vida, diciendo, ¡oh, mi hijo, mi hija, mi esposa, lo que tenía! Qué tremendo. ¿Por qué? Porque por culpa de él, toda su familia fue apedreada. Por culpa de que él codició algo. Y este valle de Acor existe en la vida de mucha gente en la actualidad. Este valle de Acor existe en muchas personas en la actualidad. Mucha gente está en este valle de Acor, como lo estuvo en Taré. Taré llegó a Harán y ahí fue su valle de Acor. Fue el lugar que lo perturbó. Fue el lugar donde él entendió, ay, mi hijo, tal vez si hubiera sido muy grande aquí sería su ciudad. Pero allí había un momento donde Taré muere en vez de haber llegado hasta su lugar de promesa. Estoy hablando de Abraham.
El valle de Acor para mí representa, y todo en el Antiguo Testamento representa el lugar como perturbador. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que con el tiempo llega a ser ese valle de Acor, que es el peor de los castigos. Es un lugar de muerte, de desolación. Y tú me dices, pastor, ¿puede un hombre en la actualidad estar en un valle de Acor? Claro que sí. Porque mucha gente, por algo que hizo en su pasado, llega el momento en su vida a seguir sintiendo desolación. Desearía que lo apedrearan, desearía que muriera, porque no lo vamos a apedrear ni vamos a hacer nada, pero en su corazón él desearía estar en un lugar donde ya no quiere vivir ese momento por ese error que cometió. Su vida se convierte en algo que ahí trae una culpa. Y esas son las cosas que muchas veces yo veo cuando ministro a una persona, que muchas veces no sale de ese valle de Acor, no sale de ese valle de muerte, de desolación. Él siente que algo pasó. Yo no sé si fue, a lo mejor muchas veces nosotros en el pasado cometimos algo, conocemos a Cristo, y si yo no he ido en un encuentro, aún hay muchos cristianos que todavía están viviendo situaciones de culpa, viviendo situaciones de su pasado, que no han sido bautizados a lo mejor en ese momento, que no han tenido la libertad. Y imagínate lo único que en sus vidas se pierde, a lo mejor por haber cometido fornicación, por haber cometido adulterio, por haber hecho una mala decisión que llevó a tu familia a la ruina, que llevó a cosas que perdiste. Y llega un momento donde tú estás sintiendo que hasta hay gente que no solamente tú lo sabes, hay quienes lo saben. Algunos hasta se apartaron de la casa o se apartaron de la fe por causa mía, por causa de alguien que cometió ese error. Y es una culpa tan grande. Ahorita mi esposa hablaba y dije yo, wow, Señor, qué bueno que voy a hablar de esto, porque pronto tendremos un encuentro con Jesús de varones. Y si allí es donde Dios necesita traer tu vida a sanidad, allí es porque Dios lo quiere hacer. Pero Dios está preparando el corazón de muchos. Aquí dice que muchas veces no tanto es las miradas de la gente que te ve, la forma en que te ven cuando ya tú hiciste algo que alguien más lo sabe, y sin embargo tu corazón es el que condena, aparte de esas miradas que hay alrededor. Hay una autocondenación, hay una culpa. Te voy a decir una cosa, pero sobre todo lo que muere es la esperanza. ¿Cómo puedo tener fe si es la certeza de lo que yo espero? ¿Cómo puedo tener esa fe si no tengo ni siquiera esperanza? Cuando yo no entiendo esto, yo puedo ver ejemplos como el de Abraham, donde muere Taré en un lugar donde su hijo, él ha de haber muerto. A lo mejor se echó la culpa de la muerte de Harán, no dice por qué murió. Pero llegó un momento que le recordó, y ahí se quedó en un valle de Acor, donde hay cosas que suceden y ya uno no sale, no llega hasta su tierra que Dios quería que llegara. Se pierde la esperanza. Yo he meditado en esto y le dije, Señor, ¿y cuál es para ti en esta situación lo que nosotros debemos de aprender? ¿Quiere el teclado? ¿Se puede pasar? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Hay cosas que tal vez me acusan todavía en mi mente, y esas cosas que me acusan, dice la palabra que Jesús leyó en Lucas 4, 18 y 19, dice: yo he traído libertad a los cautivos. Porque a lo mejor tú dices, nadie me vio como Acán, pero dice Dios, yo sí lo vi. Y Él sabe, la persona sabe que fuiste tú y fue Dios, los únicos que lo saben. Y cómo vivir una vida en libertad.
Si yo me equivoco y no le digo a mi esposa, y el día en que veo a esa persona y me voy a poner todo nervioso y cómo voy a poder decirle, y me voy a poner así porque estoy con la persona si está mi esposa allí y mi esposa no sabe nada, pero si mi esposa ya sabía, yo le puedo decir, mira, es la persona que te platiqué. Y a lo mejor ella dice, ok, sí, ya, pero ya Dios te perdonó porque me lo platicaste. Sí, te platiqué todo. Y en ese momento yo digo, soy libre, sigo teniendo una esperanza. No hay culpa en mi vida. ¿Estás aquí? Lo impresionante aquí es que yo tengo una buena nueva. Ese es Jesucristo. Él es la buena noticia. Por eso es que yo aquí entro, como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Quién quiere esto todos los domingos? Es como buscar de Dios, decirle, Señor, ¿dónde estás? Quiero ir a verte hoy, te necesito. Yo sí está en mi corazón. Te necesito tanto, Señor, te necesito, quiero más de ti por todo lo que has hecho en mi vida. Yo quiero estar allí, Señor. Yo quiero gozarme, yo quiero estar danzando en tu presencia, adorándote, Señor. ¿Por qué? Porque no hay culpa en mi vida. No hay nada oculto, ni siquiera yo me siento mal conmigo mismo. Yo no estoy en un valle de Acor. Veo a mi esposa y ella feliz, yo feliz con ella. ¿Por qué? Porque todos nos hemos equivocado. Todos tenemos problemas, sí. Pero lo único que Dios no quiere es que tú pierdas la esperanza. Que Dios sepa que tú en tu corazón estás tan contento porque esa esperanza ya es tuya. Esa esperanza Dios te la entregó. Tiene el mismo valor que tu fe. No es menor la esperanza. En muchas ocasiones hay gente que ya no tiene esperanza. Por eso es que una persona aún en la cárcel, cuando conoce a Cristo y su cadena es perpetua, él tiene una esperanza que Dios ya lo perdonó porque él recibió a Cristo en su corazón y que cuando muera va a estar allí con él. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El que está a su lado de Jesús, un ladrón. Lo platicamos la semana pasada. Un ladrón que cuando llegan todos los que estaban en cautiverio allá, llegan, ¿y tú quién eres? Yo fui el primero que llegó a la tierra de promesa. Imagínense qué bendición. Después de haber sido un ladrón, a lo mejor hasta homicida, ¿dónde está tu esperanza? ¿Eres peor que ese ladrón? Dice que fue contado entre los inicuos Jesucristo, para que tu vida y mi vida tenga valor. 2 amenes. Gracias a Dios. Porque tu vida y mi vida tiene más valor. Tal vez yo no he robado, no he matado a nadie, pero ese ladrón creyó. El simple hecho de creer. Jesucristo viene a eso. Imagínese ese ladrón si viviera, si todavía no hubiera muerto en la cruz, estaría gozoso en el templo, cantando, gritando, diciendo, wow, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Y llega un momento donde Dios se da cuenta de esto. Fíjese bien lo que dice. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15. Estamos por terminar, si puede pasar el grupo de alabanza. Oseas capítulo 2, verso 14 y 15. Aquí habla de Dios, y yo lo tomo como que habla lo que Dios hace con la iglesia. Aquí habla de su pueblo, pero ahora somos su pueblo nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra, pero yo, léalo junto conmigo, pero yo, he aquí que yo la traeré. Y yo decía, bueno, Señor, no me lleves tanto al desierto, como que ahí no está muy bien. Prefiero estar acá en el río,
Pero lo que Dios habla cuando me lleva a un desierto es porque yo lo único que hago, una persona que vive en un desierto, lo único que hace es depender de lo que viene de arriba. ¿Sí estás aquí? En la tierra no hay nada. Hay alacranes, hay serpientes, no se siembra nada. Solamente dependo de quién, de los recursos. ¿De dónde? Del cielo. Así es que llévame a un desierto, Señor. Lo único que quiero es depender de ti. ¿Qué representa también el desierto? Donde Jesús llega 40 días y 40 noches y está allí en el desierto. No comió ni bebió agua, pero ahí estuvo en el desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. No llevaba su cantimplora ni su garrafón. Y en ese momento fue algo tan maravilloso, donde Jesús aprende lo que Dios le dijo. ¿Qué aprendió? Sobre todo aprendió a humillarse delante de Dios. Llévame a un desierto, Señor. Dice el versículo: he aquí, yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? ¿Y qué más dice? Hablaré a su corazón. Versículo 15: y le daré sus viñas desde allí. Y dice: y el valle, ¿de qué? El valle de Acor, por puerta de esperanza. El momento más perturbador en tu vida, el momento más difícil y crítico en tu vida, Dios te está diciendo: yo te lo voy a dar por esperanza. Allí cantarán como en los tiempos de su juventud. Ahí cantarás como cuando no tenías ese problema en tu vida. Allí dice, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Qué anhelo hubiera sido para Acán tener esta palabra, ¿verdad? Qué anhelo hubiera sido para Acán de que en vez de haber sido apedreado, llegaría a Jesucristo y le diría: yo te perdono, yo te libro de tu cautividad, vente, vamos a Canaán, no te quedes en Harán. Wow. Dios está cuidando tu vida como no te imaginas. La gente dice: ¿cómo es posible que haya escrito un solo hombre la Biblia? Sí, un solo hombre escribió la Biblia. Ese hombre se llama Espíritu Santo, porque es una persona, y él fue el que escribió desde Génesis hasta Apocalipsis. Con estas palabras yo me doy cuenta que cada vez Dios tiene más cuidado de tu vida de la que tú te imaginas. Hay culpa, sí, pero no te quedes en Harán. Hay culpa, sí, pero tu vida no está destinada a quedarse en el valle de Acor, donde tu corazón se perturba, donde no es que tengas un problema, donde tú sabes que hay situaciones que a lo mejor no las puedes hablar, pero Dios dice que aún allí Él, ese valle de Acor, lo abrirá como una puerta para que tengas esa fe de que Dios todavía está contigo. Él trae libertad a los cautivos y da vista a los ciegos. Ponte de pie. Yo te voy a pedir que ahorita cierres tus ojos. Y yo quiero que ahorita tú no voltees para ningún lado, ni voltees a ver a nadie. Esto no es cosa nada más de hombres, también es de mujeres.
Hay cosas que han sucedido. Hay cosas que a lo mejor has sentido culpa, que no solamente tú y Dios lo saben, sino a lo mejor que hay alguien que también lo sabe. Hoy dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. Llévame a ese desierto, Padre. Allí, Señor, habla a mi corazón, Padre. Allí, Señor, yo quiero que este día sea un parteaguas en mi vida. Tal vez en mi vida ya hay cosas que he olvidado, pero hay otras que han quedado ahí esperando el momento de que el día en que sean descubiertas en mi vida no haya ni pena, ni culpa, ni vergüenza. Dile: Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Habla a mi corazón. Trae ahí mi viña, Señor. Trae ahí, Señor, en este valle, Señor, mi esperanza, Padre, que yo sé que tú cumplirás, porque tú me amas, Señor, porque tú me has dicho que valgo más, Señor, de lo que yo mismo me he imaginado. Hoy sana, Señor, mi corazón. Hoy trae esa paz en mi vida. Hoy trae, Señor, en mi mente, en mi corazón, el poder entrar, venir a este lugar con gozo, a exaltar tu nombre, a glorificarte, Señor, sin pena alguna, sino saber que tú hoy, Señor, no tienes una acusación en mi contra, sino que tú quieres, Señor, sacarme de ese lugar, Padre. Hoy soy libre.